En nuestros días siempre estamos escuchando por todos lados de nuestros padres, de las escuelas, de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros maestros, que debemos aprender nuevos idiomas para poder tener mejores oportunidades. La verdadera cuestionante aquí es si el hecho de tener buenas oportunidades es suficiente razón para todas las personas que aprendemos idiomas para seguir haciéndolo. Y si realmente es una razón demasiado fuerte y si no es la única, ¿qué otras hay? Vivimos en un mundo en el cual cada vez tenemos la globalización más enfrente de nuestra cara y necesitamos empezar a ampliar nuestros horizontes. ¿De qué manera podemos hacerlo? Lo estamos haciendo correctamente. Iremos por un camino. ¿Sirve realmente de algo que aprendemos un idioma diferente aparte del español y del inglés? Vamos a averiguarlo y en esta ocasión quiero suponer que con los dos invitados de lujo que tengo vamos a tener una excelente charla. Muchachos, les doy la bienvenida a su programa Cógnita. Estoy muy agradecido de que nos hayan sintonizado y de tener a mis dos compañeros aquí. Déjenme darle la bienvenida primero a ellos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bien, como siempre. Y a la invitada especial del día de hoy, nuestra compañera maestra y próxima licenciada en Relaciones Internacionales, ¿cierto? Negocios Internacionales, Paola. ¿Cómo estás, Paola? Paola Cárdenas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí. Ahorita nos presentas un poquito cuál ha sido tu carrera para que la gente te conozca. Por el momento quiero informarles que el tema general, por si no quedó claro, del programa del día de hoy, va a ser las oportunidades que tenemos como estudiantes actualmente y que vamos a tener en un futuro aprendiendo nuevos idiomas. Es qué enfoque le podemos dar y qué enfoque podemos darle actualmente y qué en un futuro también cuál podría ser. Recuerden que también siempre estamos abiertos a escuchar todas sus opiniones. La mayoría de la gente que nos ve nos sigue por Facebook, entonces recuerden que nuestro Facebook es Radio UPG. Ahí nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. También tenemos un Twitter, nos subimos algunas novedades que pasan en nuestra radio, Radio UPG Oficial. Tenemos un sitio de YouTube en el cual subimos algunas transmisiones en vivo y algunos segmentos de los diferentes programas que tenemos en Radio UPG. Nos pueden encontrar en YouTube como Radio UPG. En Instagram para las fotos del equipo, Radio UPG Oficial. Y para aquellos que les gustan las cosas a la antigüita y que les encanta oír nuestra dulce voz, tenemos una radio oficial en línea que es www.upg.mx. Y si quieren contactarnos más directamente, y si quieren contactarse más directamente con nosotros, tenemos en cabina 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Bien, muchachos, nosotros ya no nos vamos a presentar, ya nos conocen de diferentes programas y vamos a darle la pauta que se presenta nuestra querida y amiga Paola. Dinos, acuérdenos, ya sabemos tu nombre, Paola Cárdenas, pero platícanos un poquito cuál ha sido tu carrera, tanto como universitaria, como estudiante y también como trabajador en el ámbito de la educación. Bueno, yo estudié en la preparatoria Álvaro Obregón. Desde ahí empecé con un programa que se llama Bilingüe Progresivo. En mi caso fue francés. Yo estaba estudiando turismo y tenía acentuación en francés. Entonces, ahí fui aprendiendo, pues ya como ahorita que es el tema, ¿no? de este programa, pues ya ahí empecé con otro idioma además del mío. Después, bueno, tuve la oportunidad de poder obtener una beca para Francia. Estuve 2 años. Allá estudié un técnico superior universitario en Administración y Mercadotecnia de Hoteles y Restaurantes. Entonces, regreso aquí a México en el 2014 y decido entrar a la facultad. Entré a la facultad de FACTI en la carrera de licenciado en Negocios Internacionales. Actualmente voy a cursar 10º semestre. Me gradué en diciembre, si Dios quiere. Esperemos. Que todo salga bien. Y pues también esta carrera tiene la modalidad de que es una carrera bilingüe. O sea, las materias que estoy cursando son en inglés. Obviamente tengo materias en español, que son las de tronco común, como le llamamos, pero pues mayormente todas las de mi especialidad son en inglés. Y bueno, en cuanto a la vida laboral, actualmente trabajo en la preparatoria Álvaro Obregón y además doy clases en una secundaria de francés. De 2 clases de francés en la secundaria. De francés en una secundaria. Oye, pero está interesante cómo tu primer acercamiento a aprender idiomas fue el francés, ¿no? Sí. O sea, no fue lo típico como la mayoría de nosotros. Bueno, a mí también empecé con el inglés a estudiarlo en primaria, creo que fue
en una primaria pública, pero pues que está bastante interesante. No todo el mundo empieza directamente con el francés. Bueno, o sea, yo también en primaria, pero pues nunca me adentré al idioma. O sea, era lo que me enseñaban en primaria y en secundaria, pero nunca fue como que un interés para ir más allá de adentrarme en el idioma o de profundizar en el idioma, hasta que ya estuve en la preparatoria. Eso sí es diferente, porque pues, también inglés lo podemos aprender en videojuegos, pero no siempre nos vamos a adentrar a ver cuál es la sintaxis y cómo escribir correctamente, la gramática, etc. En ese lado tienes muchísima razón. Bien, vamos a poner el primer tema sobre la mesa con respecto a esto. Ahorita vamos a tenernos un poquito más de organización. ¿Qué les parece si exponemos, Luis, de tu parte, cuál ha sido tu experiencia con los idiomas? ¿Cuál fue el primero que estudiaste, después cuál desarrollaste y así hasta ahorita cuántos dominas? Supongo que la historia es muy parecida, ¿no? El primer idioma del cual tuve conocimiento aparte del español, supongo que fue el inglés, con todos los cursos de la escuela y sobre todo porque estamos expuestos a mucha cultura norteamericana, ¿no? Canciones, música, comida, cualquier cosa prácticamente está sumergida dentro de la cultura americana. Pero como Paola, también la primera lengua que estudié formalmente fue el francés, ¿no? Entonces he tenido experiencia tanto estudiando francés e inglés, como enseñando francés y un poco en inglés también, ¿no? Entonces, yo por mi parte, yo sí estudié igual en la preparatoria, estaba en el programa de bilingüe progresivo, estuve en un programa de bilingüe progresivo, pero fue en inglés. Fue en inglés y la segunda lengua que me adentré a estudiar de fondo es el francés, obviamente. También tuve la oportunidad de estudiar a Francia. Y actualmente estoy aprendiendo por mi cuenta, soy autodidacta en el idioma italiano, estoy agarrando nomás. No es tan complicado como parece, que se parece mucho al francés y al español, pero vaya, no es nada formal y pues las típicas frases de buongiorno y todo ese tipo de cosas. Pero es interesante ver cómo concordamos de una manera u otra, que puede parecer muy lógico y para muchos no lo es así, el que hayamos tenido vidas tan similares en cuestión de aprendizaje de idiomas, porque actualmente muchas personas creen no tener suficientes herramientas para aprender un idioma diferente aparte del inglés, que ya se enseña de manera obligatoria en todas las escuelas de México. Pero fuera de ahí no extienden sus horizontes por pensar que es caro, en algunas ocasiones sí, pero realmente hay muchísimas opciones que actualmente nos permiten adentrarnos en este mundo del aprendizaje de los idiomas, sea cual sea. Hay instituciones de prestigio que obviamente sus cursos son caros, hay otras que son muy buenas, pero no tienen tanto marketing, con tanto publicidad y que como quieran puedes aprender bastante bien. Y pues, ¿qué decir ahora el método que yo estoy utilizando, el autoaprendizaje? Y hay muchísimas plataformas. También depende de qué es lo que uno quiere aprender del idioma. Digamos que si tú requieres estudiar italiano porque a ti te gusta leer y quieres leer un libro en italiano, tal vez la educación que tú tienes que recibir no sea tan conversacional como la que alguien que, por ejemplo, quiere vivir en Italia, ¿no? Entonces, claro, también es una forma de categorizar las maneras que hay o que existen para poder educarse, ¿no? Sí, en tu caso, si tú aprendieras un nuevo idioma, ¿cuáles serían las razones? ¿Cuál sería, para empezar? Yo quisiera aprender este idioma, ¿y por qué? Yo creo que dependiendo de lo que esté aconteciendo en mi vida. Yo, por mi carrera, yo pienso que si en algún momento decido estudiar otro idioma, va a ser por demanda de mi carrera. O sea, a lo mejor y me dan la oportunidad de ir a otro país a trabajar, o a lo mejor y tengo, no sé, algunos clientes en mi negocio o en mi empresa que necesite aprender ese idioma. Yo creo que sería como que mi motivación o la necesidad de poderlo aprender lo que me llevaría. Y si yo nada más quisiera como que por hobby, lo que sea, a mí me gustaría el portugués. De hecho, yo también en alguna aplicación he estado de que ahí con el portugués. Me gusta mucho la pronunciación, entonces como que un gusto solamente. Y tocaste un punto bastante interesante, el aspecto de la demanda laboral. Porque como lo mencionaba al principio del programa, es regularmente cuando tú empiezas a estudiar un idioma, siempre te dicen, vas a tener mejores oportunidades. Pero personalmente, y quiero creer que para muchas personas más, no es razón suficiente el tener mejores oportunidades de aprender un idioma, vaya, porque actualmente sabemos que mismo si es más complicado para un universitario encontrar un trabajo, también sabemos que hay muchísimas formas diferentes de hacer dinero. Poner tu propio negocio, ser autoempleado, desarrollarte en una empresa diferente o en otra. Ya realmente hay
muchísimas opciones en las cuales puedes desarrollarte profesionalmente. Entonces, ¿cómo podemos definir cuáles son las necesidades reales que tiene una persona? Porque los gustos únicamente, la necesidad económica, ¿qué sería lo que privilegiarías tú, por ejemplo? Creo que es una pregunta muy difícil y puede variar dependiendo de la persona. Creo que como cualquier conocimiento que se pueda adquirir, creo que tiene que existir un gusto, ¿no? Más allá de la necesidad de crecimiento o de estabilidad financiera, que como tú dices, hay bastantes opciones para lograr esa misión, creo que es necesario cierta, digamos, curiosidad y ambición por parte de la gente de aprender nuevas cosas, ¿no? Y cuando digo aprender nuevas cosas, no es solo, digamos, conocimientos que puedas dejar en los libros, ¿no? Sino, por ejemplo, algo que pueda llevar a la práctica y algo que te permita voltear a ver al mundo con otros ojos, ¿no? No solamente quedarte en tu vecindario y pensar en lo que puede ser dentro de tu ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, si a un ciudadano le planteas de que ahora tú hablas inglés, hablas italiano, hablas francés, bueno, ya puedes voltear a ver al mundo, ¿no? Y siento que es algo que aquí en México todavía nos falta bastante. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que nunca ha salido a México y nunca piensa salir. Y eso no es necesariamente malo, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Sí, yo creo que gran parte de la población mexicana no tiene la conciencia del aspecto de la globalización y realmente yo creo que está muy limitado a ciertas personas que tienen la oportunidad de viajar, que tienen la oportunidad de desarrollarse, por ejemplo, aquí en Monterrey en medios industriales. Sabemos que hay empresas, actualmente en el medio industrial yo ya conozco empresas italianas, empresas francesas, empresas alemanas, empresas coreanas, japonesas que están entrando a Monterrey y que quizás la mayoría de la gente aquí en Monterrey sí está tomando conciencia de lo que está entrando, pero únicamente lo ve como oportunidad para trabajar. No ve una realidad en la cual estamos diversificando la cultura de nuestro estado y próximamente de nuestro país. ¿Cuántas veces no hemos visto, vas caminando en alguna parte de la ciudad y ves una persona que está súper sorprendida porque hay un asiático o un afroamericano en las calles o algo por el estilo, cuando, por ejemplo, vas a la capital y es un poco menos extraño para la gente ver ese tipo de diferencias culturales, raciales y de otros países porque ya está más acostumbrado a eso. Entonces, yo considero que en el ramo que tú estudias, de alguna u otra manera toman mucho en cuenta ese aspecto de cuál es la necesidad aquí actualmente en México. Por ejemplo, el turismo en México es uno de los más grandes del mundo. Entonces, yo creo que tenemos un área de oportunidad bastante grande para poder pensar de esa manera. Porque si nos quedamos únicamente en el ámbito industrial y la gente de la antigua escuela dice aprende inglés porque es lo más importante, cuando la realidad es que sí es muy importante y va a ser siempre una lengua franca, es decir, que va a ser una lengua primordial a nivel mundial, pero ya a cada año que pasa se vuelve insuficiente. Yo recuerdo que cuando llegué a universidad, yo soy una historia que ya platiqué en alguna conferencia, llegué yo, platiqué con un chavito que tenía 18 años, acaba de graduarse de preparatoria él, yo iba regresando de Francia, y, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Tú conseguiste? Yo tengo 20 años, ay, estás viejo, y yo, sí, pero es que me fui, ahí la misma historia de siempre, y dije, ves que yo hablo inglés, español y francés, y luego, mira qué padre, yo hablo inglés, español, francés, italiano, y yo, yo tenía 18 años. Yo quería como a cierto punto presumir que hablaba 3 idiomas a mis 20 años, pero ya había alguien de 18 que hablaba 4. A lo mejor los estaba aprendiendo, pero ya podía mantener una conversación simple. Entonces, eso fue para mí muy, exagerando un poquito el término, revelador de decir, oye, pues es que ya las nuevas generaciones ya tienen mucha apertura a eso. Y yo creo que en el lado del turismo y de los negocios y de las relaciones internacionales, yo creo que es un ámbito que pues, que ha estado siempre en expansión y que actualmente con las redes sociales y la oportunidad de compartir experiencias va cada vez más ampliamente. O tú cómo ves este panorama de la apertura a diferentes... Vamos a hablar, a lo mejor si quieres, a enfocarlo en cuestión de turismo, la gente que viene de fuera a visitar a México. Pues es que mira, por ejemplo, yo aquí lo que siempre he pensado, el inglés siempre nos lo han inculcado como el idioma que más se habla en todo el mundo. Entonces, yo veo, por ejemplo, la oportunidad cuando estuvimos en Francia, tú veías que también el francés es muy hablado, entonces, cuando tú estás en Francia, los franceses no hacen mucho por hablar otro idioma. O, por ejemplo, vas a Inglaterra y los ingleses no hacen mucho por hablar otro idioma. En cambio, nosotros, mexicanos,
sí hacemos por hablar otros idiomas. Y cuando viene un extranjero, el extranjero no trata de adaptarse a nuestro español o a nuestro idioma mexicano, por así decirlo. Somos nosotros los que queremos hablar el idioma del extranjero. Entonces, yo veo que en este caso nosotros, pues sí hay muchos jóvenes que ya tienen mucha apertura, pero como quiera nuestra cultura nos tiene un poquito arraigados en ese pensamiento de que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a, y no el extranjero en caso del turismo, que se tiene que adaptar a nosotros. Porque tú cuando quieres, por ejemplo, nosotros queríamos ir a Francia, teníamos que estudiar el francés. Queremos ir a Estados Unidos, queremos saber el inglés. Pero un extranjero no creo que diga, quiero ir a México, déjame aprender español. O sea, si él sabe hablar inglés, él va a venir y va a decir de que, bueno, alguien va a tener que hablar en inglés allá conmigo. Y sí lo hacemos, o sea, tratamos de que viene el americano y tratamos de dar nuestro máximo en el inglés, en lugar de que él trate de dar su máximo en el español. Sí, eso se ve mucho sobre todo con bueno, en mi experiencia personal lo he visto mucho, sobre todo con personas mayores, que llegan inclusive a ser bastante estrictos con la forma en que uno llega a pronunciar una lengua que no es la suya. Cuando estás hablando, por ejemplo, en inglés o en el idioma que sea, y por la razón, no vives en el país, lo hablas únicamente, por ejemplo, aquí en México, con las personas que hablan en ese segundo o tercer idioma como tú, y pues realmente no tienes la oportunidad de realmente desarrollarlo correctamente o tan fluidamente como lo harías viviendo en el país donde se hable dicho idioma. Y yo lo veo muy arraigado en las personas mayores. Pero también veo que también las personas jóvenes, sobre todo es algo que le tenemos que reconocer a la cultura del ritmo latino, como reggaetón, trap y todos esos ritmos latinos, que muchísima gente conoce más palabras del español gracias a esos ritmos. O sea, de alguna u otra manera, para algunos positiva o negativamente, dependiendo del punto de vista, es una forma de mostrar al mundo la riqueza de la lengua español, castellano, las diferentes vertientes que hay en América Latina, y que la gente, sobre todo jóvenes, están aprovechando más las oportunidades para hablar nuestro idioma y para venir, por ejemplo, a Playa del Carmen, etc. Y yo veo que también hay muchísimas, a cierto punto, limitantes en la cuestión de cómo aprendemos el idioma. Porque el hecho de que el inglés se haya institucionalizado desde hace ya algunos años fue muy benéfico para la mayoría de los mexicanos. Pero independientemente de eso, en una investigación que hice marca que en lugar de incrementar nuestro porcentaje de inglés en el nivel en un nivel de estudio que se hizo a nivel internacional, deje recordar el nombre del estudio, EF. De hecho, es una escuela de idiomas, pero tiene un estudio que hace a nivel internacional para ver el nivel del avance de inglés en diferentes países. En México, del 2015 aproximadamente para el 2017-2018, redujo su nivel de inglés, de comprensión de inglés, en cerca de un 3%, que parece poco, pero pues si lo vemos por todo lo que se ha hecho para aprender el idioma y la cantidad de gente que hay, pues es bastante gente. Yo creo que también hay que retomar uno de los temas que habíamos tocado en semanas pasadas, ¿no? ¿Dónde está la motivación de los jóvenes? ¿No? Que si bien el inglés es un curso obligatorio en las escuelas, no por tanto tiene que ser algo a lo que los jóvenes le saquen un total provecho. Y creo que nosotros somos ejemplo de ello. Estoy seguro que en la secundaria, en la primaria, recibimos cursos y de lo mucho que nos pueden haber enseñado nos quedó una poca parte de eso, ¿no? Y es que como comenta Paola también, de que pues el mexicano tiene ese pensamiento de querer adaptarse al mundo y que digamos el británico no y el francés no. Tiene sentido, ¿no? Porque México es un país en vías de desarrollo, ¿no? Ellos no tienen por qué hablar otro idioma, ¿no? O sea, lo que a ti te pudieron haber contado de niño es habla inglés porque vas a conseguir un trabajo mejor, ¿no? Pero yo francés, tal vez no hablo inglés y voy a conseguir un buen trabajo, ¿no? Entonces también tiene que ver ahí las razones socioeconómicas que tiene cada país, ¿no? Pero yo pienso que el principal defecto de lo que tú mencionas, que el estudio aclare que la comprensión oral que tienen los mexicanos acerca del inglés sea menor, es más que nada por la desmotivación, ¿no? Porque los jóvenes han venido dando cuenta de, bueno, ya no necesito hablar inglés para tener un super trabajo, o sea, ya puedo tener un negocio, ya puedo hacer otras cosas, ¿no? Sí, pero al final de cuentas yo creo que aparte de la motivación, yo comprendo que, por ejemplo,
muchos de nosotros llegamos a la motivación no necesariamente porque alguien nos dijo, tienes que estudiar, sino porque nos gustó aprender diferentes idiomas. Es un placer para nosotros poder hablarlos. Pero yo creo que también, de cierta manera, como sociedad no los estamos apoyando y hasta cierto punto como sistema educativo no se le está apoyando lo suficiente. Yo como profesor he visto que en algunas instituciones privilegian más el terminar el programa del idioma, por ejemplo, inglés, y también lo he vivido con el idioma francés. Termina el programa, ve los temas, y porque tienes que acabarlo, porque ya compraron el libro, tienen que acabárselo, porque si no tienen ejercicio de libreta, los papás vienen y se enojan y hacen aquí un alboroto en la escuela. Entonces, se privilegia muchísimo más ese aspecto que el que realmente el muchacho aprenda a amar el idioma que le estás enseñando. Pero es Inclusive, que, o sea, ¿qué pasa cuando el profesor que enseña el idioma no lo ama, ¿no? Lo habla, pero no lo ama. O sea, un profesor, por ejemplo, que haya estudiado inglés, pero nunca haya vivido en ningún país donde se habla inglés, o que mismo que no sea originario de ese país, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes hablar el idioma que amar el idioma, ¿no? Aparte también yo creo que tiene mucho que ver el que puedes saber el idioma, pero a lo mejor no sabes enseñar el idioma. Porque puedes tener dominado el inglés o puedes tener dominado el francés, pero si no sabes la forma correcta de transmitirla, de poder enseñar a alguien más ese idioma, sepas lo que sepas, nunca vas a ser un buen profesor. Claro que, por ejemplo, bueno, yo conozco a unos maestros que dan clases de inglés, de francés no tantos, pero saben que esto de los idiomas, quieras o no, es un buen negocio, ¿no? O sea, a ti te van a pagar mejor dar una clase de inglés o de francés que una clase de matemáticas. pues sí. Entonces, tiene que haber también eso que las clases de idiomas atraigan profesores, pero que tal vez no están calificados para darlo, ¿no? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero insisto que hasta cierto punto yo podría resumir de esta pequeña charla, que son esos dos factores los que más afectan, al menos desde el punto de ataque del sistema educativo, tanto que hay profesores malos, que eso lo sabemos, como hay unos que son excelentes en lo que hacen, pero es eso, los profesores malos y las malas formas de ejecutar el programa de estudios que en el idioma cualquiera que fuese. Privilegiamos el inglés porque vaya, es el que está más estandarizado. Pero también tenemos ventajas de tener instituciones públicas, las cuales tienen centros de idiomas en los cuales puedes ir a especializarte. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en eso? ¿Dando clases en los centros de idiomas o tomando clases en los centros de idiomas? No. ¿Ninguno? Pues yo doy clases digamos que para cierta dependencia del Estado, ¿no? Pero con aulas que son prestadas de otras escuelas, ¿no? Y me gusta mucho dar clases ahí porque siento, al contrario de lo que pasa, digamos, en una escuela regular, que los jóvenes que van es porque ya sea que tienen el interés de aprender el idioma o simplemente porque les gusta, ¿no? Entonces, la convivencia que existe ahí es bastante entretenida, bastante amena, porque a mí me gusta enseñar el idioma, a ellos les gusta aprender el idioma, y entonces pasamos 3 o 4 horas los fines de semana intercambiando ideas, preguntando. Entonces, siento que la dinámica que existe ahí es muchísimo más positiva que la que puede existir en un salón de clases de una clase obligada, ¿no? A mí me pasa lo mismo en la institución donde doy únicamente francés. Voy los sábados a dar cursos ahí y es una clase tan amena, tan emocionante, tan especial para mí porque los muchachos que están ahí, lo que les decía la ventaja del centro de idiomas es van porque quieren aprender el idioma. Pero ahí yo vi un contraste muy interesante y es una pregunta que quisiera lanzar. ¿Cómo es más fácil abordar a alguien que aprende el idioma? Poniendo un poquito de lado las cuestiones cognitivas y de facilidad de absorción de la información, etcétera. Es más fácil convencer a alguien de que aprenda un idioma diferente o varios idiomas diferentes siendo niño, siendo adolescente o siendo un adulto. En mi experiencia personal veo que un adolescente tiene más oportunidad de decir yo quiero eso o yo quiero aprender ese idioma que ya siendo un adulto que ya siendo un niño. Creo que también como parte de efecto de nuestra cultura es que a veces tendemos a pensar que los viejos, que la gente grande ya no puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ya no puede, digamos, guardar información con la misma velocidad con la que aprenden los jóvenes. Y que bien fisiológicamente es cierto, a mí me ha tocado darle clases a niños de 6 años hasta la vez pasada un señor que tenía 75 años, ¿no? Y lo que yo he visto es que el señor en ningún momento tuvo algún rezago o alguna muestra de que estaba aprendiendo de manera lenta. Él, por el contrario, al saber que digamos, tenía la edad en contra, ponía más empeño en las clases, ¿no?
Entonces, yo personalmente pienso que no hay mala edad para poder aprender un idioma. Si te gusta y te interesa. Y por el contrario, si te obligan, todas las edades son malas. Sí. Sí, sí, te haría otra. Tú, Paola, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué rango de edades son a los cuales les has dado curso de francés? Pues yo he estado desde niños de secundaria y de hecho en mi primer año que empecé a dar clases de francés, tuve un grupo de secundaria donde estaban mixtas las edades, o sea, había niños y había los papás de los niños que tomaban clase ahí junto con ¿En ellos. serio? Sí, era un poquito complicado porque pues el niño obviamente es súper tímido, ¿no? De que porque ahí estaba su papá o ahí estaba su mamá y era como que batallabas un poquito más en ese aspecto. Pero, por ejemplo, yo en ese caso me di cuenta que los papás ponían mucho más interés, pero es que también ponemos en cuenta que como adolescente siempre tienes un momento en el que nada te interesa. O te interesan de que salir a jugar fútbol o de que, no sé, el videojuego o una fiesta, no sé, te interesa cualquier cosa menos la escuela. Entonces, por ejemplo, yo que doy clases en secundaria, sí me he topado con muchas ocasiones en las que, por ejemplo, en ese primer año que te comento, el papá estaba mucho más interesado en aprender ese idioma que el hijo. Yo creo que también es la emoción del papá, del hecho de compartir ese momento con su hijo y poder hablarlo, ¿sabes? En una ocasión que me tocó también di clases en una institución pública de francés, los sábados hace algunos años, y recuerdo que un papá me dijo, no iba a tomar clases tal cual, pero dijo, oiga maestro, muchas gracias, mi hija está aprendiendo mucho, le gusta, y todos los días en la escuela, en la casa estudia francés, aparte de, yo únicamente tenía 2 horas con ese grupo los sábados, pero a la niña le encantaba el idioma y lo buscaba todo en su casa. Y hasta me pongo a estudiar con ella y ya le digo bonjour, ya le digo bonjour, ya le digo ça va, ya le digo saludos en francés, estaba muy emocionado. Entonces, yo creo que también es importante ese punto que abordas, el que el papá tenga el interés, a lo mejor no tanto en aprender el idioma, si no le gusta o si no le interesa, pero sí en compartir ese momento con su hijo, al menos como niños, quizás hasta adolescentes, el que tu papá comparta ese gusto que tienes de aprender el idioma, cualquiera que fuese, te motiva mucho también como niño, ¿no? Bueno, Bueno, no así yo lo sé. veo. Pues que, bueno, las experiencias que yo he tenido, yo siento que afecta, al menos en los adolescentes que me ha tocado ver, afecta negativamente. Porque, por ejemplo, donde te digo que doy clases, tengo ciertas clases públicas, ¿no? Donde pueden ir los papás a presenciar cómo va el avance de sus hijos. Entonces, la mayoría de las veces está el papá y le dice al niño, bueno, participa. Y no participa para nada igual que contigo, o sea, se vuelve una persona muy tímida, se vuelve una persona que hasta tú dices, o sea, ¿qué onda con este niño? Me decía todo súper bien y es como que ya, o sea, se le borra todo de la mente. Y obviamente hay niños que son de que súper, ay, sí, que se hacen los de que yo doy esto y yo doy lo otro y quien esté, ellos pueden hablar, pero yo he tenido esas experiencias en las que no sé si sea lo mejor que los papás si hasta cierto punto cuando uno sus papás son muy estrictos, uno tiene pues obviamente ese miedo, ¿no? De que, y si me equivoco, pues me van a regañar. Yo creo que es un poquito más eso, porque la verdad no me ha tocado un estudiante que sea motivación para él el que su papá esté ahí. También hace algunos años también tuve la experiencia de dar clases para alguna dependencia del gobierno de sábados y sinceramente lo que yo observaba de los papás, al contrario de lo que tú puedes pensar, era, tengo 2 horas para dejar a mi hijo en algún lado y yo me voy a dar la vuelta, ¿no? Me voy Es a una probable. hamburguesa, ¿no? Entonces, pues, fíjate, algún día estábamos fuera de la escuela y creo que no había llegado el conserje, la escuela estaba cerrada, y los papás llegaron y dijeron, ¿está cerrada la escuela? No, pues sí. Bueno, ahí se lo dejamos nuestra. O sea, y la escuela estaba cerrada. O sea, realmente yo puedo haber sido maestro de francés, de educación física, de música, lo que quieras, pero ahí me dejaron así. Entonces, pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser eso que te menciono, que los papás quieren su tiempo libre, no lo sé. Pero también siento que hay un pensamiento de los padres muy imperante que es que ellos piensan que en sus tiempos no habían esas oportunidades, ¿no? Y puede que sea cierto, porque quieras o no, cada vez estamos más globalizados, ¿no? Pero a veces me pregunto qué tan bueno es que hayan opciones totalmente gratuitas y si es que la gente realmente las aprovecha, ¿no? O tal vez aprovecha más a alguien que paga por ellas, ¿no? Yo creo que sí, y está interesante eso de si lo aprovecha más a quien le cuesta
dinero o al que ve una oportunidad a futuro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me topé con un alumno ya hace 2 años, 3 años aproximadamente, que me comentaba, profesor, yo tengo que aprovechar la preparatoria para aprender idiomas. Luego, ¿por qué? Pues es que ya puedes aprender que no, pero es que mi familia no tiene dinero. De hecho, el niño estaba becado y todo, y el muchacho tenía la ventaja de estar bilingüe progresivo en inglés, si mal no recuerdo, inglés o alemán, la verdad, puedo equivocarme, uno de los dos era. Y aparte, había buscado forma de que le apoyasen para pagarle en el centro de idiomas de la institución, pagar las clases de francés. Entonces, en sus 3 años de preparatoria, bueno, en ese momento sus 2 años de preparatoria se los había pasado estudiando esos dos idiomas, de manera, pues de la mejor manera que podía. Entonces, hasta cierto punto, a mí no le costaba, porque estaba becado por parte de la escuela y también para el centro de idiomas. Bueno, no completamente, pero recibía un apoyo de otras instituciones. Entonces, no le costaba monetariamente hablando y pues él tranquilamente pudo haber elegido no hacerlo. No necesitaba para qué. Pero él, sin embargo, tenía la perspectiva de, pues, que yo quiero, utilizando el consejo de siempre, quiero tener mejores oportunidades en el futuro. Pero porque estaba motivado. Exactamente, porque estaba motivado. Pero porque lo necesitaba. Sí, obviamente, él respondió positivamente a las necesidades de su familia. Pero, o sea, si tú te preguntas, ¿qué tantos adolescentes tienen conocimiento de su tiempo, de su condición y de sus opciones y de su proyección al futuro? Creo que la respuesta es que serán muy pocos, ¿no? Casi nadie, ningún adolescente tiene esa percepción tan amplia que muy bien la tiene este muchacho, pero es muy difícil, porque yo pienso, encontrarla en alguien, ¿no? Sí, es que yo creo que una de mis frases favoritas es que cada quien tiene la opción de elegir su camino. Yo sé que hay muchísimos aspectos que influyen y muchísimas situaciones, eso no se va a discutir, pero hasta cierto punto el entorno en el que te desarrollas también te puede servir para darte cuenta de cuáles son tus necesidades. La mayoría de las personas cae sobre, si ya estoy así, pues no lo puedo cambiar. Muchas de las personas caen en ese pensamiento, pero es que si tengo la oportunidad de cambiarlo, lo voy a hacer. Y precisamente el aprender nuevos idiomas es una excelente oportunidad para que te abras esas puertas, y no únicamente en el mundo laboral, también en el mundo social, porque como lo dijimos hace rato, en la actualidad estamos cada vez más inundados de gente extranjera, y es algo muy positivo para nuestro país y para nuestra sociedad. Tengo una conocida que resultó que el amor de su vida es o bueno, la persona con la que está ahorita es asiático. Y conozco un francés que se casó con una venezolana, o se va a casar con una venezolana. Entonces, la oportunidad que tienes de expandirte de manera social, yo creo que en lo personal es algo que me mantiene muchas veces despierto en las noches en pensar formas de impactar positivamente a la sociedad desde mi muy, muy humilde posición. Pero yo creo que seguir aprendiendo idiomas es muy importante porque me abre muchísimos horizontes. Hay un influencer muy conocido que él es franco-suizo, creo, que le conocen como Lord Banqueto, no sé si lo han conocido a él. Bueno, el muchacho... Creo que hizo un video, ¿no? En donde se queja de las cajetas, que no había banquetos sí, en San Pedro. Bueno, el muchacho es italiano, habla inglés, habla italiano y habla, creo que algún otro idioma ahí en Suiza, que no nada más hablan francés, hablan otros idiomas. Entonces, el muchacho habla muchísimos idiomas y está aquí en México y está teniendo mejores oportunidades, y hasta donde sé no desarrolla ninguna profesión de ingeniero, licenciado ni nada por el estilo. Y no es el único, hay muchísima gente, y lo vemos actualmente por redes sociales, muchísimos extranjeros, europeos sobre todo, que tienen ganas de venir a vivir a América Latina, que les fascinan este continente, México, México, Brasil, por el portugués, México, Brasil, puede ser Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia inclusive, y ellos están enamorados de nuestra cultura y cada vez quieren venir más para acá. Entonces, si nosotros no nos adelantamos a esa perspectiva en el cual vamos a tener cada vez más en nuestro país, en nuestras ciudades, personas de diferentes países, que por supuesto en ese punto tienen que adaptarse al idioma, lo que mencionaba hace rato, que ya tienen que aprender español porque van a vivir aquí, nosotros también vamos a necesitar en algún punto expandernos para recibir
turistas, amigos, conocidos que hablen diferentes idiomas. Y si nos limitamos únicamente a hablar inglés, nosotros ya lo hemos vivido a veces, no es suficiente porque resulta que la persona tampoco habla inglés, habla otro idioma diferente. Y vaya, también tenemos la ventaja que hay herramientas, que hay traductores automáticos instantáneos. Grabas voz, te traducen y bueno. la conversación, ¿no? Pero no es igual, no es el mismo feeling, no es la misma sensación de poder estar comunicándote con la persona. Y yo creo que en el aspecto social es algo que nosotros tres hemos tenido la fortuna de poder vivir. Por ejemplo, platícanos, Paola, un poquito de las experiencias que tuviste en esos encuentros de diferencia de lenguaje allá en Europa. Ay, bueno, afortunadamente pues no nos vamos en ceros, o sea, cuando vamos, que los tres tuvimos la oportunidad de poder estudiar allá en Francia, no llegamos en ceros, ya traíamos una base, como quiera, aquí habíamos estado pues nuestra maestra, bueno, mi maestra, que su maestra fue diferente, fue la maestra Leti, creo, mi maestra fue la maestra Juani, bueno, es muy diferente, yo creo, porque aquí empiezas y aquí hablas y aquí practicas de cierto modo porque tienes muchos compañeritos que van con el mismo fin que tú y todos estamos tratando de hablar el idioma. Entonces ya llegas y como quiera llevas un poquito más como que preparado. Pero de todas formas, por ejemplo, nosotros no tuvimos como que gran opción porque al momento en el que llegamos allá estuvimos bueno, yo estuve en una escuela en donde te daban un curso intensivo de francés, un mes, y resultaba que nadie más que tus profesores eran franceses. Entonces había unos brasileños, había coreanos, había tailandeses. Entonces, toda la única lengua en la que se podían comunicar era el francés, en cierto punto. Entonces tú obviamente seguías y seguías y seguías. Tenías a tus compañeros mexicanos que era como con los que te desahogabas un poco y podías hablar el español, pero pues tenías que adentrarte el francés sí o sí. Ya cuando cambias de institución, bueno, de ciudad en este momento que te vas a otra institución, en mi caso, que tenía que viajar a una ciudad al sur de Francia, pues sí me resultó más difícil porque ahora sí ya era todo en francés, o sea, ya no tenías con quién desahogarte en español y entrabas también a un punto de tecnicismos, porque ya empiezas la escuela y tu escuela va enfocada a cierta materia. O sea, mi escuela, por ejemplo, en este caso, estaba enfocada a la mercadotecnia y a la administración. Entonces, había muchísimos términos que yo no conocía de eso y ahí fue donde realmente sí se me dificultó un poquito, o por no decir en realidad Bastante. mucho, ajá, porque aparte los profesores como que no se daban cuenta de que mira, o sea, tengo que como que medirme, o sea, había profesores que hablaban pero súper rápido y llegaron un momento en el que te quedabas así de que no entendí nada, o sea, aunque tú te sabías ya una gran parte del idioma, no entendías nada, o sea, o porque utilizaban muchos modismos, es que en todos los idiomas utilizamos modismos para acortar las palabras y tú pues no sé, a lo mejor conoces un je suis, pero ahí te decían she y era como que, ¿qué es eso? Y sí, realmente sí es difícil empezar en otro país a pues practicar o a poner en práctica lo que sabes de un idioma. Es muy difícil. Aunque ya lo tengas, yo creo que mucho, o sea, aunque ya tengas un buen nivel, es completamente diferente escucharlo aquí, practicarlo aquí, que ya vivirlo en el país de donde es nativo el idioma. A mí me pasó también cuando llegué, mi maestra que se llama Leticia Gámez, a la cual ni lo está viendo, acaba de empezar a vernos, un saludo a mi maestra de francés. Ella me acuerdo mucho de sus consejos, o de sus tantos consejos, era, no te preocupes por entender cada palabra, entiende de manera general lo que te quieren decir, al leer, al escuchar, y al hablar, habla corto. El francés es corto para hablar, el mexicano expresa muchas ideas, muchas palabras, el francés no, el francés es corto. Y yo, queriendo seguir sus consejos, llegué a mi primera clase. Yo recuerdo que mi primera clase de todo en Francia fue matemáticas. Y mi padre hablando con mis compañeros, o bien, bueno, con mis futuros compañeros, ahora yo soy Carlos, soy mexicano, ya. Yo esperaba como que mira, mexicano, pero no. Ellos están muy acostumbrados a lo que mencionaba hace rato, que hay muchísima gente de diferentes culturas. Sí era un tanto especial porque un mexicano no lo veían a diario, pero pues en mi salón había 3 franceses. Los demás eran de otras nacionalidades. Entonces, llegar y el maestro de matemáticas, bonjour, je m'appelle Tata, yo salí con un dolor de cabeza de esas 2 horas de matemáticas.
fue horripilante para mí. Y yo hasta ese punto me consideraba relativamente bueno para matemáticas. Pero yo salí con un dolor de cabeza horrible ese día porque yo intentaba seguirle el hilo al profesor mientras explicaba, porque por las matemáticas son las mismas aquí y allá, ¿no? Pero no pude, no lo entendía, no, simplemente no carburaba mi cerebro en ese momento. Yo no me recuerdo que llegué, me acosté en mi cama, agarré un agua que tenía en mi cama y me empecé a tomar y a pensar y a reflexionar si realmente era el camino que quería seguir o no. Entonces, es muy interesante ver ese punto en el cual te enfrentas a una realidad cuando estás con personas que hablan otros idiomas diferentes al tuyo. Y como tú lo dices, el hecho de que yo creo que esa es una cosa que hasta cierto punto descompensa bastante, no voy a hablar de desmotivación, sino de descompensación. El hecho de que tú aprendes una estructura para hablar un idioma que podemos decir que es gramaticalmente correcta, pero cuando vas al otro país o hablas con personas originarias de esos países, te encuentras que no hablan así. O sea, el hablar, digamos, en el francés que es muy correcto, muy bien estructurado, no, la gente no lo habla tal cual. Hay muchos modismos, hay muchos, acortan mucho las palabras, utilizan muchos acrónimos, hacen muchas relaciones. Por alguna razón, a todo le ponen el nombre de una fruta o de una verdura. No sé, todo tiene una relación así. Entonces, es muy complicado cuando lo empiezas a hacer. Pero una ventaja que tenemos ahorita son las redes sociales. Ahorita, actualmente yo, para no descontinuarme en los idiomas que sigo aprendiendo, eh, ya sigo cuentas de jóvenes. A veces no me divierten, pero únicamente para estar escuchando la jerga que ellos están utilizando en francés, en inglés y un poquitito de italiano de lo que he aprendido. Entonces, es importante y es una gran herramienta que tenemos y que tenemos que saber aprovechar. Porque el hecho de que tengamos la oportunidad de estudiar en la escuela o en línea un idioma y después podría revisar algún blog o algún videoblog de alguien o fotografías o seguirle en Instagram a alguna persona famosa, cantante que nos guste, que hable de ese idioma que estamos estudiando, es una ventaja enorme. Pero es realmente enorme la cantidad de cosas que podemos aprender orientándonos desde esa perspectiva. Y yo creo que el hecho de seguir motivando a las nuevas generaciones y a los jóvenes de decirles que necesitas aprender nuevos idiomas para abrirte un paso tener un buen trabajo, ya no es realmente necesario, suficiente exactamente, porque se burlan mucho de nuestra generación millennial, que la mayoría de ellos ya no duran un trabajo, y ya no nos satisfacen sueldos grandes porque como bien lo dicen y no es mentira, para la mayoría lo que nos llena son experiencias. A mí me da igual o a la mayoría nos da igual si yo voy a Cancún y estoy en un hotel a 5 estrellas, que si voy a Cancún y me quedo en un Airbnb de 150 pesos la noche y estoy lejos de la playa. Porque como quiera estoy ahí, estoy viviendo el momento, no me interesa eso. Valoro más esa interacción social. Entonces, es realmente, yo creo que tenemos que, y es un ejercicio que intento hacer como profesor de idiomas, el adaptarme a qué es lo que quiere la generación a la que le estoy enseñando. Como mencionábamos hace rato, ¿a quién es más difícil orientar o motivar? ¿A los niños, a los adolescentes o a un adulto? A un adulto le vas a llegar simplemente por el placer. Yo le he dado clases a 2 adultos, uno fue por placer, porque el señor, ya que únicamente quería aprender francés, no tenía gente que le hablara francés, ni sus hijos, nadie, únicamente quería aprender francés. Por alguna razón, le gustaba. Y un señor que era por necesidad, porque trabajaba para una empresa tabacalera que está instalada aquí en Monterrey. Entonces, veo esas dos perspectivas. Entonces, a un adulto no es difícil motivarlo. Si va contigo, pues es porque quiere. A un niño tampoco, es muy fácil sorprender a un niño y amarrarlo con juegos, diferentes maneras. A lo mejor no le das un motivo especial de tú tienes que, porque no, simplemente para que se divierta y es suficiente para él. Yo creo que el punto quiebre y definitivo para poder avanzar en este punto de que cada vez más personas se animen a aprender un idioma diferente y más de un idioma, es atacar al público adolescente y joven hasta los 18 años. Es ahí donde realmente yo considero, desde mi experiencia, que vamos a poder alcanzar un punto de inflexión positivo para incrementar los niveles los estándares de las personas que hablan diferentes idiomas. Claro.
Me gustaría agregar varias cosas a lo que dijeron anteriormente. Si bien creo que todos tuvimos la misma experiencia de aprender el francés más en la práctica que en lo teórico, siento que nosotros como hispanohablantes tenemos una gran ventaja frente al mundo, frente a muchos idiomas. Es lo que estamos comentando hace rato, ¿no? Un gringo, llamándolo así, le va a ser mucho más difícil aprender el español que a nosotros aprender el inglés, ¿no? Entonces, es algo que a veces se menosprecia, ¿no? Que nosotros estamos en una posición privilegiada porque en cuestiones de gramática y de muchos aspectos, el español es un idioma muy complejo y muy completo, ¿no? Entonces, siento que también falta un poco por parte de la sociedad esa apreciación sobre la lengua. Y no solamente sobre las lenguas extranjeras, sino sobre la lengua propia, ¿no? Si nosotros conociéramos más y amáramos más y apreciáramos más nuestra propia lengua, creo que eso nos abriría la percepción para poder entender otras lenguas. Yo pongo mi ejemplo. Yo he aprendido muchas cosas del español dando clases de francés, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados a conocer nuestro propio idioma, ¿no? Mismo por eso hacemos malos usos del idioma. Y si alguien nos pregunta algo sobre nuestro idioma, pues realmente es que no sabemos decir mucho, ¿no? Entonces, me gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo que aprecien el español, ¿no? El español yo creo que es uno de los idiomas más completos y muy ricos en cuanto a fonemas, en cuanto a gramática, en cuanto a historia, en cuanto a países que lo hablan, porque es lo que comentamos hace rato. El español es la lengua más hablada, pero contando la cantidad de países que lo tienen como lengua oficial, ¿no? Entonces, eso es una posición muy privilegiada, ¿no? Y otra cosa muy importante, aparte de lo social, que si bien es bastante importante, realmente para un mexicano en la actualidad es bastante improbable tener un amigo, digamos, francés. Yo en Facebook tengo una lista de amigos, no sé, de 200 personas, excluyendo todos los que fueron a Francia. Yo les puedo preguntar si tienen un amigo francés, y la verdad es que no. O un amigo que habla inglés, tal vez sí, tal vez algún mexicano que viene a Estados Unidos, ¿no? Pero algo que me parece muy importante de hablar otro idioma es la información a la que puedes acceder en Internet. Eso es muy importante, porque realmente todo está en Internet, ¿no? Todo lo que tú buscas está en Internet. ¿Y qué es lo que pasa, no? Si tú buscas en Internet recetas de cocina para hacer algo en inglés, ¿no? Te van a salir 20,000 resultados. Pero ¿qué pasa si tú lo buscas en inglés? Te van a salir 1000 veces esos resultados, ¿no? Si lo buscas en francés, tal vez te salga los mismos resultados que en español, la misma cantidad, pero de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, siento que esa estructura a la que llamamos Internet es una estructura bastante rica en conocimientos y que muchas veces no le sacamos provecho tampoco porque no sabemos accesar a ella, pero precisamente porque no tenemos los idiomas en los que está escrito esta plataforma, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece muy enriquecedor de hablar de idiomas aparte de lo social, ¿verdad? Que te abre el mundo cibernético, literalmente, ¿no? Porque todo el mundo cibernético, el 80% está escrito en inglés al menos, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece muy enriquecedor de los idiomas también. La verdad es que sí, yo creo que tú lo divido, me dices que también en tu preparación para la licenciatura tienes clases exclusivamente en inglés, ¿cierto? Así es. Entonces yo creo que es ahí donde realmente aplicas lo que menciona Luis, el hecho de estar investigando cosas de fuentes propias del inglés y no únicamente traducir lo que encuentras en español. ¿Tú qué tantos beneficios les has encontrado al poder entender correctamente con anterioridad? Porque obviamente ya al final de tu carrera pues ya es muchísimo más fácil, pero al principio de tu carrera, ¿cuáles eran tus dificultades y tus puntos fuertes al hacer búsquedas en internet y otras cosas? Sinceramente, al principio de la carrera, yo sí buscaba leer la información en español y de ahí yo hacía mi tarea en inglés. Pero yo no buscaba al principio mi tarea en inglés porque me era más difícil. Entonces yo leía, no sé, por ejemplo, me encargaban una investigación de derecho de, no sé, X persona, ¿no? Que estuvo en problemas legales en tal empresa, no sé, alguna persona. Entonces yo decía, pues trataba de leerlo en inglés y decía, no, o sea, realmente a lo mejor ya entendí un 60% de lo que acabo de leer, pero yo tenía que hacer a lo mejor una síntesis de lo que había leído y no podía realizarla, sinceramente no podía hacerlo, porque me faltaba desarrollar más el idioma para poder lograrlo. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Lo buscaba en español y ahí ya era donde entendía 100%, o bueno, más o menos también, porque había también obviamente unos términos que pues no estudié derecho ni abogada ni nada por el estilo, había términos que tampoco entendía muy bien, pero es cierto, el internet es
o sea, es magnífico porque igual aunque tú no seas abogado, si hay un término que no entiendes, pues vas y lo buscas. No sé, no entendí que era, no sé, a lo mejor y derecho de propiedad intelectual o propiedad industrial. Y tú decías, ¿qué es esto? Pues lo buscas y ahí lo encuentras. A lo mejor y a mí me daban el término en inglés, pues bueno, ya lo buscaba en inglés y ya trataba a lo mejor, pero en cualquier idioma en que tú lo busques te van a salir resultados, como dice Luis. Y por eso yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Es muy importante saber muchos idiomas porque ahí en el idioma en el que tú lo busques vas a obtener un resultado. Siempre vas a tener un resultado. Si sabes muchos idiomas y a lo mejor y no está en una fuente, pues lo buscas en otro idioma y te lo encuentras en otro. Pero información en el mundo del Internet hay, o sea, toda la que te quieras imaginar. Claro, y no vayamos muy lejos. Yo siempre pienso en el ejemplo de Wikipedia. Wikipedia creo que es algo que todo el mundo utiliza, desde gente muy preparada hasta niños de primaria, ¿no? Métete a Wikipedia y busca la biografía de cualquier persona. Búscala en español, búscala en inglés y compárala. En inglés te van a salir 3, 4 páginas, en español te va a salir la mitad de eso. Entonces, en cualquier fuente, aunque sea la misma, te va a salir diferente información relacionada y que tiene mucho sentido y que es muy, muy sólida, pero la cantidad en nivel, en volumen, tal vez es más extendida en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, en francés, yo siempre, como yo estudio física, hay ciertas cosas que se estudian en la física, digamos, fenómenos del electromagnetismo. Tú te metes a buscar en español y salen 2, 3 fuentes, ¿no? Que ahí te has dado mucho que cada quien sube lo que quiere y ya aparecen ahí como que slides o cosas que realmente tú te preguntas si son ciertas o no porque parecen carecer de formalismo, ¿no? Pero resulta que las buscas en francés y salen bastantes fuentes de eso, ¿no? Entonces, también hay sectores del conocimiento en el que en ciertos idiomas hay más información en su lengua natal, ¿no? De las personas que lo desarrollaron, de las personas que estuvieron estudiando ese conocimiento, ¿no? Una de las cosas que a mí me motivó a aprender italiano por mi cuenta fue que en el ámbito en que yo estoy desarrollando a nivel de ingeniería, que es la ingeniería biomédica, uno de los lugares donde están muchísimo más desarrollados y tienen muchísimos avances en esta cuestión de la ingeniería, en este ramo de la ingeniería, es precisamente en Europa. Y uno de los países que tiene también muchísimos avances, no nada más en ingeniería biomédica, sino también en zoorrobótica, la robótica que se encarga de imitar algunos mecanismos del mundo animal, es Italia. Entonces, hay muchos, y a lo que quiero llegar es lo siguiente, muchas veces en el ramo en el que estás estudiando, o al menos yo lo veo desde el punto científico y el punto de la ingeniería, hay algunas cosas que sabemos que hay físicos y matemáticos franceses, italianos y alemanes que han aportado mucho al ramo, así como muchos avances también en el ramo de ingeniería por aquel lado, ¿sí? Y obviamente también en inglés. Entonces, al traducir un documento, algún teorema o alguna investigación sobre el ramo que quieras aprender, tú como un estudiante universitario, pues vas a encontrar posiblemente la traducción al inglés o al español, pero sabemos por nuestra experiencia que no siempre es una traducción fiel, o al menos no muchas veces no se respeta en algunas partes el contexto de lo que realmente que se planteó que se expusiera en italiano, en alemán, en francés, en japonés o en inglés. Entonces, es una ventaja que tú investigues como universitario qué países del mundo tienen mayor desarrollo en la carrera que estás estudiando, en leyes, en negocios o relaciones internacionales, en ciencias de matemáticas, física, en ingeniería, qué países tienen mayores vías de desarrollo y un mayor avance, y sobre todo, de las personas que publican investigaciones de avances, en qué idioma, cuál es el idioma en el que más se publica, para que tú lo aprendas lo suficientemente bien para poder leer un artículo de esos y extraer realmente la información concreta de ese artículo. Porque por muy bien que se haga algo, yo considero que siempre va a haber una pérdida de interpretación, sobre todo en algo tan complicado como las especializaciones de licenciatura, ingeniería, etc. Al menos en las ciencias, llámese química, física, biología, etc., hablar otro idioma o otros idiomas no es discutible, ¿no? Digamos que tú, estudiante de matemáticas, estás leyendo un artículo que tal vez escribió un ruso, ¿no? Digamos, entonces tú estás haciendo tu tesis, estás investigando sobre otros temas, estás simplemente aprendiendo más sobre esos temas. Entonces,
con este fenómeno de la globalización y de que todos estamos tan conectados con Internet, tú serías capaz, porque eso pasa mucho en las investigaciones, de enviarle un correo a la persona que escribe el artículo, ¿no? O sea, contactarte con alguien que tiene un conocimiento muy alto en el tema que te interesa y preguntárselo directamente, ¿no? Entonces, ahí digamos que tiene un poco de los dos, ¿no? Del ramo de información y el ramo social, ¿no? Porque llega un punto en el que terminan siendo la misma cosa, ¿no? Contactos directamente con el para aprender nuevas cosas. Sí, que realmente, al menos yo lo he visto mucho en el ámbito científico, que cada vez hay muchos divulgadores que abren sus mentes y sus experimentos al mundo en Internet. Conozco varios científicos que tienen sus blogs en Internet, vaya escritos, tanto también en YouTube, que comparten sus investigaciones, sus opiniones, hablan sobre el trabajo de otros científicos y lo hacen de una manera muy digerible que cualquier persona pudiese entender hasta cierto punto. Entonces, el hecho repito, el hecho de tú como universitario, si no sabes qué idioma quieres estudiar o debes de estudiar para fortalecer tus conocimientos en la carrera que estás estudiando, haz un poquito de investigación, la puedes hacer en español si quieres, para no batallar, y ve en qué idiomas, como le dije hace rato, se publican cada vez más artículos, en qué países hay más desarrollo en tu carrera. Por ejemplo, yo ya mencioné los míos, en ingeniería biomédica, pero tú, Paula, ¿cuáles son? Supongo que aparte del obvio, como países donde hay playa y eso, ¿cuáles son los países en los que más ves un auge importante para poder enfocar, por ejemplo, relacionarte, donde más vienen negocios hacia México, pues? Pues yo creo que nosotros estamos todavía muy influenciados por Estados Unidos, entonces es aparte es lo que mayormente nos queda cerca, es como que la mayor oportunidad y es donde a lo mejor y todavía seguimos viendo un poco más de crecimiento. ¿Por qué? Porque si te buscas por los lados, por ejemplo, por Europa, pues es más complicado poder llegar para allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi carrera tiene mucha apertura para diferentes países, pero yo pienso que si a mí me interesaría un país para migrar, para poder trabajar, sería Estados Unidos. Excelente. ¿Tú, Luis, has visto algo que te interesara en tu ramo, en física? Pues sobre todo he visto mucha gente que, bueno, en física en inglés y matemáticas mucho inglés y ruso, ¿no? Y también física, el área de electricidad, magnetismo, francés, ¿no? Pero nada más como comentario final me gustaría decir que en cierto momento yo fui a una conferencia de un señor francés, ¿no? Entonces la gente estaba en el público, estaba escuchando y obviamente el francés pronunció mal varias cosas y la gente estaba burlándose de él, ¿no? Entonces yo le dije a la persona que tenía al lado, si tú te burlas de él es porque nunca has estado delante de un público en otro idioma que tú, no es tu idioma natal, intentando expresar lo que tú quieres decir y que la gente no te entienda. Entonces muchas veces estamos muy cerrados a esa idea de jajaja, jiji, lo dijo mal, el gringo lo pronunció mal, pero realmente es que nunca hemos estado en esa posición de querernos expresar o de que no podemos decir lo que queremos expresar. Entonces, como comentario final, apreciar el español y apreciar el esfuerzo que hacen otras personas para aprender su idioma y hacer el esfuerzo para aprender su idioma también. Paula, ¿quisieras agregar un comentario final? Pues yo quisiera nada más a todos los que nos ven que si en algún momento o si en este momento están pensando en estudiar otro idioma o que a lo mejor y puede ser que motivemos a alguien a estudiar otro idioma, que estaría genial que lo hiciéramos, pues que le pongan todo el empeño, que sí es verdad que es para oportunidades laborales, pero también es para darte un gusto personal y ¿por qué no? A lo mejor y conoces a alguna persona de otro país que pues uno nunca sabe, o a lo mejor y te puedes encontrar un buen amigo en redes sociales y muchas cosas pueden pasar con aprender otro idioma que te abre realmente puertas para todos los ámbitos. Mandar saludos. Sí, yo como comentario final únicamente le voy a pedir que hagan un comentario, ya guardaron todo lo que quería decir. Pongan un comentario, yo mencioné cuáles son los países e idiomas que a mí me gustaría y que ellos les gustaría aprender dependiendo de su carrera. A la gente que vaya a ver este video y que nos está siguiendo, también comenten en los comentarios de Facebook cuál ustedes creen que sea un país o un idioma adecuado para aprender según el ramo que están estudiando. Me quiero despedir, pero no sin antes dar saludos y agradecimientos por seguirnos durante toda la transmisión. A Maya Ramírez, muchísimas gracias por seguirnos, un saludote. A Barrón Eleazar, un buen amigo que nos sigue. Marian de Bar, muchísimas gracias por seguirnos, corazón. Jesús Medina, un buen amigo y
que hace mucho tiempo que no lo veo. Muchísimas gracias por seguirnos. A Gilberto Quintero, gracias por seguirnos. A Alice, que acaba de llegar también. Ahorita le regreso para ver la transmisión. Muchísimas gracias, Alice. Espero que les haya gustado esta transmisión. Realmente, como aquí intentamos abordar temas que sean de interés social y que también apoyen a la gente que está estudiando alguna carrera. Espero que lo sepan aprovechar, que les hayamos apoyado para aclarar un poco sus ideas. Y muchachos, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Los boletos.